Bueno, hoy nos encontramos con un maravilloso ser humano. Él es Adolfo Lucas, es también docente de nuestra academia Mi Proyecto Soy Yo Colaboradores, es padre, es un ser excepcional, un ser muy servicial. De verdad que es algo que me sorprende porque es muy dador, un hombre maravilloso y que hoy nos acompaña. Él también es una persona que se denomina agricultor de proyectos, ahorita nos hablará un poco de eso, y es toda la parte de gestión de proyectos de impacto social y ayuda a las personas en eso, a formar sus ideas y a llevarlos y a expandirlos en algo más grande. Adolfo, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Olga, muchas gracias por esa invitación y contento de estar aquí contigo compartiendo y con todas las personas que nos puedan escuchar. Gracias, Adolfito. Hoy traemos un tema súper importante y es la realidad de emprender hoy. Quisiera, Adolfo, que nos contaras un poco qué es eso de emprender y cómo a través de tu historia tú emprendiste y cómo obviamente iniciar. Bueno, Olga, emprender, una gran aventura y creo que todos los seres humanos estamos llamados a emprender. Todos comenzamos un plan, todos tenemos algo que hacer y todos queremos llegar a un lugar, a una meta. Solo que hay emprendimientos que te absorben, que te exigen y que te pueden llevar un poco más lejos. Y hay otros que se llevan solamente porque se quiere. Por eso es que hablamos de una realidad del emprendimiento. A veces enmarcamos los emprendimientos o los planes que tenemos en nuestra vida como un sueño, como algo allá ideal. Enmarcamos los planes que tenemos como un sueño y como un ideal y está bien. Creo que eso nos inspira, creo que eso nos hace sentir emocionados de lograrlo, pero hay una realidad que rodea lograr ese sueño, lograr cumplir ese plan o llegar a ese objetivo. Y en esa realidad tenemos que aterrizar todos. Por eso es que muchos comienzan y cuando se dan cuenta de que esa travesía no era tan agradable como se la imaginaban o como la soñaban, entonces se rinden y se detienen. En mi vida sufrí eso, lo experimenté, pero también he logrado con alegría superarlo. Por eso te lo comento de primera mano. Desde niño me considero un joven aún, o un niño aún, soñador, un José, una persona a la que Dios le dio sueños desde pequeño, pero entonces veía cómo muchos renunciaban a sus sueños, muchos se detenían o muchos los abandonaban. Yo decía, eso no me puede pasar a mí. Y dentro de lo que concebía en mi mente, concebía lograr muchas cosas, construir, y también Dios me empezó a presentar muchas personas con ideas a las cuales les ayudaba y cuando colaborábamos empezaban a dar resultados increíbles. Y eso me animó a hacerlo, hasta que empecé entonces a abordar mis propios planes y mis propios sueños, ¿sí? Y por supuesto con la inspiración divina, porque soy un hombre de fe, empecé a darme cuenta que claro, tenía esos propósitos allí trazados y tenía mucho por qué lograr y avanzar. Pero en ese proceso es que empiezo a darme cuenta que hay realidades, hay enemigos, hay adversidades, hay retos que son los que se asumen desde adentro y hay desafíos que son los que se enfrenta uno, con los que se enfrenta uno desde afuera. Y bueno, ahí es donde empiezo a tener la ayuda definitivamente de Dios y dándome ese motor de fe, pero también de personas que me rodearon y me enseñaron, me ayudaron, me aconsejaron y me acompañaron en esos momentos especiales para poder entender cómo caminar paso a paso, cómo sortear esas situaciones, cómo salir adelante, entonces, en medio de estas realidades. Ahora, pueden asustar, pueden llegar a petrificarte, a desanimarte, pero el asunto es qué hay detrás de ello. Y al final del día siempre queda en tu mente y en tu corazón la ilusión, yo quiero lograrlo, yo quiero llegar allá. Y esto es muy fuerte, esto es muy difícil, está pasando esto, está pasando lo otro, pero no puede ser que yo me pueda detener, no puede ser que me quede aquí, no puede ser que tire esto a la basura, no puede ser. Y ese no puede ser,
bueno, te levantas, Dios te regala un nuevo día, te regala experiencias y te va conectando con las personas precisas. Y si crees y trabajas por ello, la verdad se puede ir avanzando. Y ahorita, con el paso de los años, me doy cuenta de que era posible, de que se podía lograr, de que Dios siempre iba a estar allí y de que se siente espectacular poder llegar a la meta y decir, wow, gracias, y experimentar eso, pero también prepararte para un nuevo desafío. Gracias, Adolfo, me encanta y me conecta mucho y bueno, espero que esto también te conecte a ti que nos estás viendo porque tocaste varios temas. Uno, obviamente, el de tener fe, el de tener obviamente esa conexión y es saber es, qué es emprender sin Dios y es qué emprender con Dios. O sea, cuando tú lo haces en tus fuerzas o cuando tú también lo haces con Él y obviamente cada día te da esas fuerzas para poder seguir creyendo y creando, porque esto se trata de nosotros. Y algo también importante es que el emprender no se trata de afuera, de vender o como lo hemos visto, sino entender que nuestra propia vida también es un emprendimiento, porque trabajamos nuestra mente, nos trabajamos nuestras emociones, porque día a día nos desafiamos, vamos más allá de todas las adversidades y situaciones, porque pues obviamente se trata de recorrer y hacer el proceso. A mí me gustaría, Adolfo, que nos compartieras y para las personas que nos están viendo, ¿qué recompensas hay más allá? O sea, al emprender y al meterte en este mundo mágico donde trabajas muchas cosas, como lo dije, desde tu vida, desde las cosas, porque a veces la gente dice, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero tener algo diferente, pero no sé cómo. Y también me da miedo, porque claro, lo que no conoces, pues te da miedo. Entonces muchas personas tal vez están ahí en lo seguro, y no porque sea malo tener un trabajo, pero tal vez quisieran apostar y tener una vida diferente. ¿Qué le podrías decir a esos emprendedores que serán esos futuros empresarios y que verán más allá? ¿Qué recompensa hay en este proceso del emprendimiento? Volvemos a la carga con aquello de que los seres humanos somos soñadores. Tenemos inspiraciones y tenemos esos objetivos que queremos lograr, que queremos alcanzar. Pero todo esto tiene procesos. La vida es una colección de procesos. Y en el proceso es que precisamente tenemos que entender que las cosas no se logran de la noche a la mañana. Ahora, tú decías el término que una vez te compartí cuando nos presentamos en un evento y fue, me considero un agricultor de sueños. ¿Quién no ha saboreado una naranja, un aguacate, el fruto que más te guste? Lo tienes en tus manos, está jugoso, lo pruebas y es delicioso y probarlo. Ese es el fruto al final, pero por el cual se pasó un proceso enorme y hubo alguien que sembró una semilla. Y el emprendedor o las personas que quieren saborear esa victoria, que quieren saborear ese logro, que quieren saborear conquistar algo en sus vidas, tienen que entender que hay un proceso para que eso suceda. Pero entonces no le tengamos miedo al proceso. Va a ser complejo, puede ser difícil, pero entonces, ¿cómo es posible que un agricultor logre su primera cosecha? Pues atreviéndose a hacerlo, aprendiendo de lo que aprendió de lo que recibió de su padre, de su abuelo, de sus generaciones, de lo que tal vez el vecino le dice, mire, no siempre así, o coloque el agua así, o espere tal fase lunar, o qué sé yo, una serie de condiciones. Entonces, cuando aprendemos eso, aprendemos a sortear el proceso, tenemos conocimiento, pero también esa práctica aplicada, nos vamos a dar cuenta que va a llegar al final esa recompensa. He hablado a veces con madres, con sus bebés, y no, pues recuerda, tener un bebé en sus brazos, bueno, tú los has tenido, tú eres madre, yo también, wow, qué lindo, pero bueno, eso pasó 9 meses después. ¿Qué hizo o qué hace que una madre tenga la capacidad de soportar esos 9 meses con las maluqueras, con los desórdenes hormonales, con los detalles que suceden, más de 300 detalles metabólicos suceden en la vida de una mujer en su etapa de gestación? Y es que ella está pensando el día que lo tenga en sus brazos.
Emprendedor, nunca dejes de cargar ese bebé ahí en tu mente, en tu corazón, ¿sí? Y entonces esa recompensa, esa victoria, ese estar allí arriba y decir, y levantar las manos y decir, lo logré, eso es, eso lo tienes que mantener. Y sí, es duro, te va a faltar casi el oxígeno, vas a sentir que no puedes más, pero recuerda eso por lo cual estás allí luchando y aquello que estás persiguiendo. Entonces, no te olvides de que hay un fin allá. Dibújalo en tu mente, dibújalo en tu corazón. Y eso es lo que estamos haciendo en mi proyecto Soy Yo. Dibújalo y que ese diseño esté allí impregnado. Ojalá lo pudieras colocar en tu espejo todos los días y decir, allá lo voy a lograr, lo voy a hacer. Y entonces está duro y es tenaz y me duele y me mueve de mi zona de confort y es incómodo y estoy aprendiendo y me equivoco, pero vuelvo y me levanto, pero siempre recuerdo, hay un fruto que saborear, hay un bebé que cargar, hay una corona que recibir y, ay, yo lo quiero tener. Si mantenemos esa visión firme en nuestras mentes, creo que el emprendedor no se va a rendir y va a poder sortear todo eso que hay en el camino. Súper, Adolfo, gracias por compartirnos todo eso. Y algo que tocabas, y no sé si quieras profundizar, es que hablábamos al inicio de cómo iniciar en esta parte de hacer la realidad del emprender hoy. Y es como, por ejemplo, soñarlo, o sea, cómo tú lo puedes guiar a esos emprendedores a que puedan visualizar lo que aún no tienen, pero que se levanten cada mañana y si ya iniciaron a diseñar la vida que quieren y cómo trabajarlo. No sé si quieras compartirnos, como ahondar un poco más, porque creería que con lo que hemos estado hablando es cómo soñar y visualizar algo que aún no existe, pero al poder primero tenerlo en la mente, esa idea o ese emprendimiento que ya tienes, cómo tú sueñas vivir, el lugar donde tú quieres vivir, la vida que tú quieres vivir, cómo la vas diseñando para que así tengas como esa ruta y ese mapa, digamos, en nuestra mente y saber cómo obviamente direccionarnos, así vengan esos desafíos, siempre estemos visualizando para dónde vamos. ¿Quieres como profundizar un poco en eso? Porque me llama mucho eso la atención, de lo que tú dices, de verlo en lo invisible, poderlo llevar a lo visible. En mi experiencia ha funcionado por lo que yo le llamo como el método de contraste. Y es que he visto y he estado cerca de personas que lo han logrado. Que cuando uno comparte un poquito de esa victoria, de esa energía, se siente delicioso. De ese momento y se siente tan espectacular y te llena. Pero cuando volvía otra vez a la situación de mi lucha, me quedaba ese recuerdo, ese contraste. Mira dónde puedo estar abandonándolo todo o dejándolo todo atrás. O por un momento, cuando me acercaba a esas otras personas que lo lograban, decía, qué especial se siente aquí. ¿Sí? Ahora, ese contraste también conlleva mucho de necesidad. ¿Sí? La necesidad te mueve. Bien dicen algunos expertos, algunos mentores en emprendimiento que del tamaño del perro que te ladre atrás, así mismo es la carrera que tomas, ¿sí? Y si hay un chiquitico que solo ladra y apenas lo logras ver y te escuchas, tú piensas, bueno, yo no quepo en ese estómago. Pero cuando realmente es algo grande que te puede alcanzar y que te asusta, te mueve. Y también esos momentos de contraste en la necesidad, en donde, wow, yo no puedo permitir que eso me suceda a mí. Esa necesidad de querer lograrlo, de no dejarme alcanzar por la tragedia, por la calamidad, por lo triste, me hace reaccionar y decir, no, yo tengo que buscar ese el otro lado, ¿sí? La inspiración funciona mucho ahí también, Olga, porque como te decía, observar a alguien lograr las cosas, por eso siempre es bueno tener un mentor o alguien que lo logre primero. Por eso la mentoría es importante, el liderazgo es importante, porque cuando tú ves que alguien también lo logró,
se esforzó y también se cayó y se levantó y lo ves feliz y lo ves logrando las cosas, tú dices, yo creo que también puedo tener eso, ¿sí? Y eso es lo que, la unión de todos esos ingredientes te puede hacer permitir sostener esa visión, esa visión. Ahora, puede llegar un momento en donde abandonas y la necesidad te va a absorber, la depresión te va a absorber, la tristeza te va a absorber, se va a ir el color de la vida y va a quedar todo gris, pero te aseguro que es muy difícil vivir así. Entonces, pero si por un momento pruebas todos los días un poco esa pequeña porción de gloria, ¿sí? Es más, y somos agradecidos de tenerlo y de saber que tenemos la oportunidad de lograrlo, siempre va a estar viva esa llama de que allá puedo llegar y eso lo puedo conquistar y eso sí puede ser para mí. Gracias, Adolfo, gracias por esto que nos compartes y bueno, es algo que también es como saber rodearte de las personas y ver que otras personas, y no como decir esto es imposible, sino como, y no es de la envidia, sino como la invitación es como desde esa persona lo logró y tiene un camino que obviamente el proceso es individual, pero también como yo me acerco a esas personas y también tomo lo que puedo tomar y capacitar. Definitivamente sin una educación, sin una capacitación, sin una renovación de nuestros pensamientos, de nuestra trabajar en nuestra mente día a día, pues hay dos formas como podrías vivir. Una, como la vida te llega, o dos, decidir yo quiero esto y qué voy a hacer para lograrlo. Adolfo, muchas gracias por tenerte hoy con nosotros, hablando de la realidad del emprendimiento hoy. Bueno, esperamos tenerte nuevamente y gracias por este espacio y por compartir. Un gustazo para mí, Olga, y que este sea un banderazo de esos de ánimo para todos los que quieren conquistar eso que Dios puso frente a ellos y su propósito. Gracias.